La vez, la vez pasada hablamos del movimiento Yangal y vimos cómo este movimiento, que es un movimiento de carácter nacionalista, deja unos fundamentos para lo que va a ser el desarrollo del curso histórico de Irán futuro. Y ahora vamos al año, también hablamos de cómo Irán descubre o descubren, empiezan a hablar de petróleo en Irán en 1901 y cómo ya para 1905 un inglés acaudalado se ha logrado hacer con el dominio completo de las explotaciones de petróleo en Irán. Esa situación, la recurrente intervención extranjera, las incursiones rusas, británicas, esas circunstancias unidas a un régimen que se había constituido muy poco tiempo antes, que era el Cajat, y que además de estar muy poco tiempo antes constituido, era un régimen tremendamente corrupto. Todas esas cosas sumaron para apoyar que en 1921 un militar de carrera al servicio del imperio Qajar de nombre Reza Khan vaya a ejecutar un gran golpe de estado contra el rey. Usa tan solo 3.000 hombres. O sea, es algo ridículo, considerando que se está enfrentando a un imperio en Persia, donde hay una población muy grande. Sí, perdón, un cafecito, gracias. Una población sumamente grande, tiene 3.000 hombres, 18 ametralladoras, y con tan poquita gente toma el control por completo de la capital, Teherán. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Bueno, si hubiéramos tenido nuestra charla el martes, habríamos visto que la toma del poder por los bolcheviques fue algo muy parecido. O sea, un grupo minoritario que toma el poder y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Pasa que cuando hay un vacío de poder, esas posibilidades se dan porque hay una resistencia por parte de la población en contra de. Ahora en el recreo no voy a cogerla porque si la cojo ahorita no termino esta cosa, este tema. Hoy voy a estar muy juiciosa. Em, ya él da el golpe de Estado y originalmente no depone al soberano, sino que lo toma como rehén. La intención era forzarlo a llevar a cabo ciertos cambios, pero eso no fue posible. Como eso no fue posible, ya en 1925 él depone por completo al gobernante anterior, que era Ahmad Shah, y de esa manera pone fin a la dinastía Qajar o Qajar. Después de esto va a subir al trono Reza Khan, que va a escoger como nombre Reza Pahlavi. Pahlavi es el nombre de la lengua persa. Cuando los árabes invadieron Irán, ¿sí? Los árabes siempre llegaron, pues, centrando su idioma árabe como el eje de toda la administración. Eso es normal, además el Corán está en árabe, entonces, pues, pero en algunas de las provincias donde se hizo mayor resistencia como a la invasión y a todos los procesos que se estaban dando en Irán, y donde van a estar los safávides, se conserva el Palevi como la lengua original, o sea, Palevi o Farsi, que va a ser la lengua de Irán. Y él toma entonces el nombre, era como decir, yo asumo en mi nombre que tomo la identidad nacional iraní. Ese mismo año, él empieza a adelantar una serie de obras de infraestructura que eran fundamentales, no solo para el desarrollo de Irán, para las expectativas británicas sobre Irán. O sea, esto es algo que es irónico y que es doloroso, pero que es real. Así como los trenes de la India no fueron nunca hechos para interconectar el continente indio, el subcontinente indio, sino para servir a los británicos. En este caso pasa lo mismo.
Y entonces se crea la línea entre el Golfo Pérsico y el Mar Caspio, y esta línea va a estar financiada por los impuestos sobre el té y el azúcar. Sigue el proceso de modernización y él empieza algo que es muy interesante. Es una aproximación al gobierno de Ataturk, que Ataturk es, palabras más, palabras menos, mi héroe. Yo amo a Ataturk porque fue un hombre visionario, porque fue un hombre que llevó a Turquía a el siglo XX, porque fue un hombre que le otorgó a su población unas condiciones de bienestar enormes. Y Turquía había sido durante mucho tiempo un coco para los territorios persas o iraníes, porque ellos están demasiado cerca. Cuando uno los ve en el mapa, uno dice, no, que van a estar cerca, pero ellos se autoperciben muy cerca porque han tenido demasiadas interacciones y no necesariamente positivas. Y va entonces a seguir el sistema de modernización de Mustafa Kemal. Pero hay una diferencia enorme entre lo que va a pasar con lo que trata de hacer Reza y lo que hace Kemal Atatürk. ¿Saben en qué consiste? En que el imperio turco, ya en el momento en que Mustafa Kemal Atatürk toma el poder, era una cascarita. O sea, era algo que estaba ya vacío de fundamento. Y la población túrquica no era mayoritaria y sí había mucha población islámica, pero no era, digamos, un islam que tuviera una fuerza como un movimiento político. En Irán, el islam chiita sí se constituye desde muy temprano en una fuerza política, ¿sí? Porque además en Irán, originalmente el islam es sunita, hasta que llegan los safávides y los safávides dicen, adiós te vi, todo el mundo se me vuelve chiita y no vive más aquí como un islámico. Entonces, además, si yo tengo un islam sunita, no hay clérigos, no hay jerarquía, pero el islam chiita sí tiene jerarquía. Entonces, el islam chiita sí se puede organizar para resistir, ¿no? Entonces, todas esas modernizaciones que ellos van a empezar a adelantar se van a volver en su contra, ¿sí? Se van a volver porque era parte de lo que yo espero haya quedado claro en el curso anterior. El problema con el Islam ortodoxo es que es ahistórico, resiste el cambio histórico y considera que todas las formas de desarrollo democrático y de secularidad son contra el Islam. Todo lo que suponga, por ejemplo, que las mujeres se puedan quitar la pañoleta, que las mujeres puedan ir y venir libremente, que todos esos cambios se leen contra el Islam. Entonces, ese es un punto muy complicado. Eso es en el Islam ortodoxo. Lo que pasa, perdónenme, pero discúlpenme que esto no lo vayan a ver en Irán porque me mandan a lapidar. Una cosa es el Islam fuera de casa y otra cosa es el Islam en casa. No es lo mismo 20 que 80. No es lo mismo reunirse con sus amigos islámicos en París, donde probablemente les ofrezcan un vino y sí, que ir a reunirse con ellos entera. ¿Sí o no? Es completamente distinto. Entonces, a mí, yo lo que digo, no, lo que yo digo es, pues claro, pero acuérdense, ahora en el recreo, yo después les cuento la fiesta de la princesa que me contó Eugenia Elvira Maya, que ella estuvo en el matrimonio de la jequesa de Abu Dhabi, porque la hermana de ella trabajaba con la jequesa de Abu Dhabi, lo que era de matrimonio, una cosa pues así absoluta, pero lo que les iba a contar, acuérdense de la película de Sally Field, No me iré sin mi hija. Sí, o sea, es que ellos pisan la tierra islámica, es lo mismo que los chinos, y se resetean, mijito.
y se va para afuera, las formas de adaptación y adecuación, puede que muchos sigan siendo iguales adentro y afuera, pero la mayoría no. No porque les pesa mucho la raíz, les pesa mucho la familia, les pesa mucho la tradición. Bueno, el caso es que este hombre empezó a hacer transformaciones y él va a tener que enfrentar la situación tensa que se produce entre las pretensiones soviéticas expansionistas. Para ese momento está todavía en Rusia, creo, Trotsky, y los trotskistas todavía son fuertes en Rusia, que ellos quieren un comunismo en el mundo. O sea, Trotsky es de los que piensa que el comunismo hay que llevarlo a todos los estados. Y por otro lado están los británicos, que dicen, no, 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 no. O sea, nosotros ya sacamos de la mitad a los turcos, no es para que ustedes, los rusos, vengan a quedarse con esto, ¿sí? No le vamos a entregar una perla a un oso. Y él sigue su transformación, crea la banca central. Ese desarrollo de banca central es muy importante en todos los países porque permite una regulación económica y permite una consolidación de un desarrollo de inversión y de crédito, de ahorro, bueno, de todo. Sin banca central, lo que pasa es que se crean diferentes bancos y esos bancos se rigen por los principios que quieren. Entonces, en ese sentido es tan importante. Y sustituye al Banco Imperial de Persia, que era manejado por británicos, ¿no? Como quien dice, pues a los británicos no les gustaba mucho, pero como los intereses en Persia eran tan grandes, pues nos aguantábamos. Y en octubre de 1927 se crea una compañía de pesca que une a Irán y a la Unión Soviética y se establece que va a durar 25 años. Uno dice, ¿y este señor Pirinola a qué le apuesta? Justamente a ser una pirinola, a que no lo controle. O sea, no puede poner todos sus intereses de un solo lado. Quiere dejarles claros a los rusos que muy bien, gracias, nos entendemos, nos queremos, nos hemos sido vecinos todo el tiempo, pero ustedes por favor allá, nosotros acá, pero podemos trabajar juntos. Y apoyar esas empresas con los rusos es una manera muy clara de mandarle un mensaje a los británicos. Señores, hasta aquí. Todavía en este momento, pues no estamos lejos de Guerra Fría, estamos lejos de los márgenes de transformación que se van a dar posteriormente, pero sí era claro que los británicos estaban muy en alerta sobre los rusos, pero es que, como les decía la vez pasada, creo, los británicos y todo el mundo estaban en alerta sobre los rusos desde Nicolás I, o sea, el imperio ruso era de un grado de expansionismo aterrador. Bien, en 1932 finalmente se hace eco a las intenciones populares y se cancela la concesión petrolera que se le había dado al ministro británico William Osborne Darcy, pero las presiones de los británicos son muy grandes y se llega a una mesa de concertación de manera que se logra restablecer la concesión, pero en mejores condiciones. Por ejemplo, ya no les vamos a pagar solo 50 centavos de libra, ahora les podemos dar un centavo de libra, más o menos así. O sea, quiero, y lo digo irónicamente así, porque quiero que nos hagamos claro que el nivel de abuso fue inmenso. Bien, ¿qué tal las joyas de la corona iraní? Mm, en el otro curso que yo voy a hacer, ustedes van a ver que en el académico les van a empezar a aparecer de pronto cosas que no son de lo que estamos viendo. Pero yo tengo en este momento dos grupos más en Irán. Entonces, algunas cosas se las voy a mandar. ¿Listo? Se las voy a mandar. La que quiera verlas, la ve porque son muy lindas. Bien, vamos a encontrar que Reza Pahlavi sigue en su plan de emular a Ataturk.
hace que se establezcan nuevas carreteras. Miren, en Irán, básicamente en algunos espacios se mantenían los caminos que habían creado los aqueménides por allá en el siglo sexto o quinto antes de Cristo. No habían carreteras. Se crea la primera universidad al modelo europeo o Gloria Inmarcesible o Desastre Inmortal. Eso fue visto como un abuso, como una alteración, porque se mantenía el sistema y el régimen de Madraza. Entonces, esa nueva forma, lo grave de la universidad de estilo europeo es que es una universidad laica, secular, basada en principios de científicos no religiosos. O sea, que deja la religión al lado y aún si tiene algo como historia de las religiones o algo, lo mira desde una manera crítica, no desde una manera teologal. Entonces, ese es un problema. Y además, todavía no, aquí no, todavía no, va a ser más adelante. En este momento sí, pero como les digo, todavía no. Él lo que empieza es a emanciparlas, es decir, empieza a decir cosas como pueden estudiar con hombres, pueden salir de la casa, pueden quitarse la pañoleta. Sí, él va a empezar. El que va a ir más lejos en ese proceso va a ser el hijo, ¿sí? Él va a hacer otra cosa que también va a quedar y va a ser explosiva, y es que empieza a decir, vamos a unificar las etnias. Generalmente, si hay algo que puede generar problema, es eso. No solo Sudáfrica ha tenido problemas de unificación étnica, todos. China en este momento tiene un problema étnico gravísimo con los uigur, porque los están exterminando. ¿Por qué? Porque y es difícil de para arriba y de para abajo, porque la segregación es muy incómoda, es marginal, margina, dificulta, pero protege. Cuando se hacen los procesos de integración, hay mucha violencia, hay mucha agresión. Es complicado. Bien, ya en 1937 se firma el Trato de No Agresión y Amistad con Turquía, Irak y Afganistán. Todo esto con el propósito de hacerse fuertes frente a los soviéticos, ¿sí? Es muy importante porque eso es como volvemos a ponernos, como volvemos a integrarnos en la familia y con el primito lejano. O sea, que el primo lejano es Turquía, pero Irak, Irán y Afganistán, y al igual que Uzbekistán, han sido un solo territorio. Y la repartición de territorios y la dificultad entre los territorios la crean los británicos. O sea, no se genera, la crean los británicos, porque ellos son los que necesitan fragmentados esos territorios, porque esos territorios unidos son más fuertes. Exacto. Ya antes de eso, en 1936, él había llamado a Irán a una gran cantidad de ingenieros y de técnicos alemanes y austríacos para modernizar la industria persa. Y uno dice, ah, caramba, y fueron, claro, porque Hitler estaba interesadísimo en tener buenas conexiones con Irán y con Irak. Los alemanes tuvieron una participación enorme en Irak, que fue la que les permitió en gran medida sostener la Segunda Guerra. Cuando Irak ya no les abasteció más petróleo, empezaron a ir de para atrás. Así que ya en 1939, Alemania es el principal socio comercial de Irán, lo que explica que también ya para el momento en que empiece la guerra, pues los iraníes estuvieran completamente en la vista de los nazis, pero Irán, y este hombre en eso fue muy inteligente, o sea, él era muy inteligente, el hijo no, pero él sí. ¿No? Mm. Fue un hombre mucho más, con una visión más amplia.
también conocía más el espacio, porque se acuerdan que la vez pasada les conté, el hijo era muy niño cuando ya lo montaron en el cuento del Principito. Este hombre no, este hombre había sido un hombre de milicia, había sido un hombre que se había tenido que jugar en muchas oportunidades la vida y conocía el espacio, ¿sí? Y él decide que Irán va a ser neutral, ¿sí? Él se da cuenta de que si él se pone del lado de los alemanes o del lado británico, los van a sabotear la infraestructura de petróleo de Irán. Eso les ha costado mucho trabajo conseguirlo, como para jugárselo pues así de un momento al otro. A pesar de esto, Irán se inclinó más hacia los británicos que hacia los nazis, ¿sí? Y esto se dio porque además él se dio cuenta de que en Irak los nazis habían sembrado la cizaña y habían movido las cuerdas para una rebelión en contra del gobierno, pero lo que pasa, esa rebelión va a ser horrible. Creo que ahí van a matar a toda la familia real iraquí. La razón es que el rey de Irak lo pusieron, ¿sí? Lo pusieron los británicos. Eso fue horrible, horrible, horrible. ¿Qué? Eh, sí, sí. Faisal segundo, no, pero Faisal surge en el 39. Todavía no los matan después. Bien, ya cuando Hitler pone en movimiento la Operación Barbarroja, que uno diría, no te lo puedo creer, querido Adolfito, cómo ha sido a cometer semejante bestialidad, para que vean ustedes lo que son los egos, que no se inventaron ayer. Hitler y Stalin tenían un pacto firmado que de haberse sostenido más tiempo le había de pronto permitido a Alemania ganar, pero Hitler no podía con su ego. Y establece la Operación Barbarroja y esa Operación Barbarroja va a ser el final de Alemania, aunque no se acabe en ese momento, ¿sí? El final es porque es la que le quiebra como la columna vertebral a los alemanes en todo el proceso. Ya entonces cuando se da la invasión de Alemania sobre la URSS, eh, tanto Gran Bretaña como la Unión Soviética le solicitan a Reza Pahlavi que expulse de Alemania a todos los técnicos alemanes que estaban en ese momento en Irán. Pero él dice que no lo va a hacer porque al fin de cuentas, entre los británicos y los alemanes, prefiere a los alemanes. Miren, mis niñas, nadie sabía del holocausto. Nadie sabía lo que estaba pasando. Los que sabían se lo tenían bien callado. Y los nazis, nos gusta o no nos gusta, son unos de los actores históricos más atractivos y atrayentes, porque los nazis reflejaban unos valores que nos gustan, sobre todo a las personas mayores. Orden, disciplina, respeto, autoridad, eficiencia. Y para Reza había una situación muy de fondo. Es que, que es lo mismo, le pasó o le estaba, le habría podido pasar lo que les pasó a los indígenas, no, indígenas no debe decir, a los pueblos prehispánicos cuando llegaron los españoles. Prefirieron a pactar con los españoles poco conocidos y no con sus enemigos de siempre. Les pasó lo mismo, o sea, los británicos habían sido una presencia sumamente dolorosa para Irán. Ya llega un momento en el que Irán se ve invadido
al mismo tiempo por los británicos y por los rusos. Y esto hace que Reza abdique en 1941 en su primogénito Mohammad Reza Pahlavi. ¿Sí? Esta es la corona persa. Esta corona no la diseñan los Pahlavi, esta es la corona que diseña el Imperio Qatar, el Qajar, es el que ya trae esta corona, y por eso se llama el trono del pavo real. Miren cómo está rematada justamente en una pluma de pavo real. Ajá. Em, sí, en una cola. Reza Pahlavi acepta finalmente que el gobierno de Londres lo envíe al exilio y inicialmente se va a la isla Mauricio y luego va a Sudáfrica y en Sudáfrica muere en 1944. Sí, en 1974 sus restos son repatriados por su hijo y ya son puestos en el mausoleo familiar. ¿Qué fue el trabajo de Reza? ¿Qué fue lo que hizo? Pues Reza creó los ferrocarriles de Irán, el Banco Central de Irán, la primera universidad de Irán, erradicó la malaria, o sea, trabajó con los médicos en la erradicación de la malaria, la erradicación de la corrupción de los funcionarios del Estado, léase y entiéndase, erradicación de los funcionarios corruptos del Estado en toda la expresión, creación de escuelas, ¿sí? Y vamos a ver que ya no solamente creación de escuelas religiosas, sino creación de escuelas seculares y creación de los certificados de nacimientos para todos los iraníes. Antes de eso, los iraníes no tenían identidad, al igual que pasó con los turcos de Ataturk. Es decir, estaban completamente, no, ya ahorita sí, pero no tenían. ¿Eh? Bueno. No, no, pero hay un momento en el que, claro, en que eso se empieza a generar en casi todos los lugares y hay países que no lo hacen porque no quieren hacerlo, no les interesa. Bien, sí, la ocupación extranjera termina en 1946 y ya después de digamos, después de este momento, viene una movilización muy grande de sectores nacionalistas que quieren deshacerse de toda la injerencia extranjera. Vamos a ver cómo fue el sistema del gobierno bajo el régimen Pahlavi. Los vistas que ustedes están contemplando son partes de el palacio de Goldestan, que es el palacio de la familia real persa. Ujú. Es sobreabundante. En teoría, durante el régimen Pahlavi, tanto de Reza como de Mohammed Pahlavi, Reza Pahlavi va a ser un régimen constitucional. Pero la realidad es que hay una autarquía muy centralizada y muy autoritaria. Eh, Ese paso hacia los procesos de democracia es un paso muy difícil, muy difícil. Esta sí no es ningún monumento, esto es creación de la querida inteligencia artificial. Yo les digo cuando vean los que sí son. Mm, ya voy para allá. Realmente, Mossadegh, perdón, que ya lo vamos a ver, fue el primer ministro que gobernó Irán entre 1951 y 1953. Él era nacionalista, contrario a la intervención extranjera, y cuando se presentó a las elecciones, el Shah dijo no y el Parlamento dijo
sí. Entonces ya vamos para allá y ya lo vamos a ver. Pero como voy a hablar de Mossadegh, me pareció interesante que ustedes conocieran esta parte. Lo que eran las funciones del primer ministro en la era Pahlavi, encabezar el Consejo de Ministros, que parecía retomado del colombiano, o sea, más o menos del actual, ¿no? O sea, le daban orden a rajatabla. Ejecutar las leyes aprobadas por el Parlamento, el Parlamento se llama Maijis, presentar el presupuesto y leyes al Parlamento, administrar los asuntos internos del país, la economía, la educación, la infraestructura, nombrar ministros con la aprobación del Shah y coordinar la implementación de las políticas públicas. El ministro es quien en realidad ejecuta el poder, es decir, que lo ejerce. Pero la realidad era que el primer ministro no podía dar un solo paso al frente sin autorización del Shah. O sea, el Shah interviene en todo, sobre todo en la política exterior, ¿sí? Que era la parte, digamos, más crítica. Además, el Shah controla el ejército y como si fuera poco, controla la SAVAK. La SAVAK era la policía secreta del el gobierno del Shah. Una cosa violenta, como todas las policías secretas, ninguna ley, ninguna norma de habeas corpus, ni de responsabilidad, ni nada. Ustedes lo llevaban y lo más probable es que se llamaba. Y además el Shah intervenía en las decisiones estratégicas. En cambio, esta imagen es el Palacio de Goldestán. Esa imagen, sí, ese es el Palacio de Goldestán. O sea, está, a mí me parece bellísimo, pero creo que es una sobrecarga de luz y de color impresionante. Esto sigue siendo el Palacio de Goldestán. Todo es absolutamente sobreabundante. Y miren que los artesonados del techo son parecidos a los que vimos en Al-Ándalus, sino iguales, ¿sí? La replicación del cielo. Bien, vamos a ver que de acuerdo con las normas, al primer ministro lo nombra el Shah, lo aprueba el Parlamento. Y ya después de eso, pues va a consultar al Parlamento para poder avanzar. Y por lo general, el Shah no solamente elige al primer ministro, sino que se encarga de que se manipulen las elecciones parlamentarias a su favor. En cuanto al Parlamento, tenemos que decir que el Parlamento de Irán se instituyó en 1906 y estableció este sistema de monarquía constitucional que en realidad en la práctica nunca se cumplió. Tenía dos cámaras, era bicameral, una cámara baja, una cámara alta, y tenía la capacidad de hacer leyes, es decir, podía legislar y aprobar el primer ministro o al menos validar su nombramiento. Mis niñas, ¿podemos poner un poquito más alto el aire? Ustedes no, con mucho calor. Sí, sí, pero no demasiado, o sea, eso está perfecto. Bien, en 25. Bien, listo. El Magis, como les digo, podía hacer debates públicos, podía aprobar presupuestos, podía aprobar reformas, certificar al primer ministro, ¿sí? Pero realmente sus funciones siempre estuvieron muy limitadas y muy restringidas y muy controladas. ¿Qué tal esa subida a esa montaña? Ahora mírenla ustedes, mírenla aquí, se las puse por esto. Miren ustedes el paisaje. Irán es uno de los sitios de los paisajes más bellos. Y ahora miren la miniatura con la subida. ¿Sí? Bien,
no había realmente mucho que hacer en Irán por fuera de las decisiones de el Shah. El Shah se encargaba de que las figuras que podían ser críticas a su poder o a sus acciones desaparecieran del panorama. Y esto va a pasar con hombres tan significativos como el propio Mohammad Mossadegh. Solo que Mossadegh se le va, digamos, como a filtrar en más de una oportunidad. Se prohibieron los partidos políticos, se limitó la libertad política, de prensa, de expresión, todo para evitar que se diera la resistencia parlamentaria. Cuando nosotros vemos esto y pensamos, ay, ¿qué pasó con Irán? ¿Cómo fue que Irán pasó a una revolución como la de los ayatolás? Yo les digo, ¿cómo sería? O sea, no ha habido una tradición de cultura política que suponga libertad o participación. O sea, el tiempo del Shah no fue muy distinto del tiempo de los ayatolás. Es más, yo me atrevería a decir que es más libre el Irán de los ayatolás de lo que fue el Irán del Shah. Que se ponga y como dice el dicho, que la mona se vista de seda, mona se queda. La, digamos, el pequeño barniz de occidentalización de las formas no supuso realmente una transformación a fondo de las estructuras políticas y de las maneras de relacionamiento. Y realmente la presencia del Shah, aún habiendo hecho cosas buenas, Reza, bloqueó un movimiento mucho más importante, que era el movimiento nacionalista, que en ese momento va a tener una objeción por parte digamos, de Occidente, de los británicos primero, pues que no los va a dejar tomar los recursos como los están tomando. Y segundo, que es un movimiento que tiene una orientación socialista. Pero orientación socialista también tenía Ataturk, o sea, no todos los socialismos son el socialismo, el marxismo-leninismo de Stalin y de Lenin, ni todos los movimientos son el maoísmo desastroso de China, ¿sí? Habían otras visiones que no eran tan extremas, pero que lo que estaban buscando más que socialismo era nacionalismo, era que estos espacios pudieran tener un desarrollo y un desempeño propio. Bien, todo el tiempo se usó a la policía para controlar a la población. Encarcelamiento, amenazas y los opositores al exilio, sin posibilidad de regresar. Eh, ¿En dónde? ¿Aquí o en Irán? A nivel general, estamos atravesando un proceso que es la crisis de lo político y de lo estatal. Esa crisis nos está llevando a un punto tan doloroso, que nos está llevando al punto de la ley del más fuerte. O sea, no, ya te doy la palabra, termino esta idea. En lugar de que todos estos supuestos avances hagan que los procesos democráticos que venían generándose sigan hacia adelante, lo que está ocurriendo es justamente lo contrario y entre otras cosas, pasa que el marcado desprestigio de los gobernantes no está presentando soluciones, sino está llevando a una apatía y a un abstencionismo muy, muy preocupantes y a un deshacerse de los estados, ¿sí? Y eso es algo para echarse a llorar. Por ejemplo, yo veía hoy, porque ya lo dijeron, el Parlamento en, en Israel acaba de aceptar o empieza a hablar de la ocupación de Cisjordania. O sea, van a borrar a los palestinos de la faz de la tierra, lo vamos a ver.
y nadie va a poder hacer nada, como eso ya lo empezó Putin. eh, Putin, sí, Trump dijo que no lo aprueba, pero es que el problema es, hay que ver, mm, el problema, lo que pasa es que allí hay, pero ese es más complicado. Claro, pero lo que pasa es que lo que Putin hizo, Putin hizo lo que quiso. Sí, claro, y no lo va a hacer. Y políticos, y una necesidad de supervivencia del régimen. Sí, ajá, volvamos a Irán. Muy autoritaria. Sí, no, sí. Mm. Yo digo que si no tuvieran el pequeño punto de pronto de la represión tan dura, sobre todo sobre las mujeres, pero en general, Irán es, a pesar de todo, en muchos sentidos, digámoslo así, una democracia que ahí va, ¿no? Ahí va avanzando. Bien, vamos a ver lo que pasó con el Magis durante los primeros años de la dinastía Pahlavi, que son los años de Reza Shah, pero antes quisiera comentar algo. Reza Shah llevó adelante una revolución que se llamó la Revolución Blanca. Aquí hay cosas que hay que decir, es decir, él creó un parlamento de juguete y lo anexó a su voluntad, pero lo creó. O sea, se interesó en que de alguna manera él había podido declararse abiertamente casi que un dictador, y no lo hizo. Ahora, el Magis, a pesar de todas las limitaciones que llegó a tener, fue un
paso adelante. Eso que las mujeres y los pobres, o sea, las personas de menor estatus social, estuvieron completamente excluidas de participar en las votaciones. Em, Ahora, la Corte Suprema y el sistema judicial estaba totalmente bajo el control del gobierno, no podía ser independiente, no faltaba más. O sea que la separación de poderes era simple y llanamente algo que se señalaba, pero que no se aplicaba. Y lo más grave, pues era esta SAVAK, que era la mano dura del gobierno. Ahora vamos a hablar de Mossadegh. Mossadegh es una figura importante en todo este proceso. Mossadegh es el líder de la resistencia política iraní. Él comienza toda su carrera a inicios del siglo XX y va a participar en la Revolución Constitucional de Irán de 1905-1911, que buscaba, entre otras cosas, la limitación del poder del Shah. En ese momento estábamos hablando de un Shah que era el Shah Kahar. Todavía no era el Shah Pahlavi, ¿sí? Y vamos a encontrar que durante su vida ocupó muchos cargos importantes. Fue ministro de Finanzas, fue ministro de Asuntos Exteriores y varias veces fue diputado en el Majlis. Fue un hombre muy carismático, un hombre reconocido por tener una visión de integridad, un hombre muy honesto y sobre todo un hombre que tenía dos caballitos de batalla. Rechazaba profundamente el autoritarismo del Shah y en segundo lugar rechazaba profundamente el que las potencias extranjeras entraran como Pedro por su casa en el territorio iraní. Ahí lo tienen. En 1947 él piensa que ya no hay nada que hacer, que toda su vida política está totalmente clausurada, está acabada y dice que se va a retirar, además porque él había hecho una propuesta de una ley de reforma electoral y esa ley de reforma electoral había perdido pues por mayorías en el Majlis, no tanto porque los del Majlis estuvieran en contra, sino por las razones de las que ya hemos hablado. Pero en 1951, Mossadegh es nombrado por el Shah como primer ministro. El argumento iba a ser el siguiente. Yo presento a Mossadegh como primer ministro y ustedes, niñas, votan que no lo aprueban. Pero en lugar de votar que no lo aprueban, 79 votaron que sí lo aprobaron y el tiro por la culata. ¿Por qué quería el Shah proponerlo? Porque quería presentarse a sí mismo como una persona de avanzada. Bien, la realidad es que el Shah y Mossadegh eran dos fuerzas totalmente opuestas. Mossadegh quería democracia. Mossadegh pensaba que solo la democracia podría hacer de Irán un espacio verdaderamente productivo, porque uno tiene la creencia, que en algunos casos se cumple y en otros no tanto, de que la democracia pues, es una fuerza que impele a hacer el bien por lo propio, ¿no? No siempre funciona así. A veces la gente tiene otra noción de lo propio, que no es exactamente la colectiva. Y él va a dar un paso muy fuerte y es ordenar la nacionalización de de la compañía anglo-iraní de petróleos. Esto obviamente fue una sacudida que puso en alerta al mundo. Mossadegh sabía algo muy importante, y era que el Reino Unido estaba medio destruido, como estaba casi toda Europa. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue un golpe de gracia. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa logró una recuperación relativa que no fue sólida porque viene la Gran Depresión del 29, pero
los daños que se generaron en la Primera Guerra Mundial no fueron ni asomo de los de la Segunda, no solo por la renovación armada, sino por el cambio de criterios. La Primera Guerra Mundial puso su énfasis en el caso de los bombardeos y el daño en ciertos lugares de la infraestructura, pero la Segunda Guerra Mundial bombardeó ciudad sobre ciudad y la bombardearon tanto los unos como los otros. ¿Sí? Fue una cosa verdaderamente seria. Y en ese momento, esa decisión, ¿sí? Em, ya afectaba no a los británicos que iban de salida del mundo, del gobierno del mundo, sino a los Estados Unidos, porque todo estaba reconstruyéndose con capital americano. Sí, Estados Unidos era el que en ese momento tenía la sartén por el mar. El Reino Unido reacciona estableciendo un bloqueo comercial y empieza a preparar un golpe de Estado, un contragolpe de Estado. ¿Qué pasa? Que en ese momento el que está gobernando Irán es Mossadegh. El Shah, el propio Shah de Irán, no tiene una, digamos, representatividad. El Shah es el segundo, el de Soraya. Y resulta que para este momento el Shah se implica en el golpe de Estado, es decir, hace el guiño y ayuda al movimiento de aquellos que van a desestabilizar el gobierno de Mossadegh y que lo van a poner contra las cuerdas. La situación se vuelve muy crítica. Mossadegh había ya para ese momento logrado consolidar una imagen pública. Él renuncia en 1952, pero vuelve por aclamación popular. Y el Shah no puede hacer nada para impedirlo. O sea, casi que al Shah le toca, aquí les presento a este prohombre, ¿no? Pero Mossadegh empieza entonces un contraataque que es limitar el poder del Shah. O sea, hacer efectiva el constitucionalismo que supuestamente existe. Pero el Shah firma un decreto secreto en el que da autorización de la intervención de la CIA y del M-16 de los británicos para poner, digamos, eh, fin al gobierno de Mossadegh. Y en 1953, ¿quién lo diría? El Shah le da un golpe de Estado a su primer ministro. ¿No? Bien. Mira, si hubiera, sí, 3 años, pero tenía un enorme respaldo, porque la gente había madurado políticamente. Y hay algo que hay que decir, o sea, la maduración política de estos pueblos, como va a ser del mismo pueblo chino, del pueblo iraquí, del pueblo vietnamita, de otros, tiene una muy amplia influencia occidental, también rusa, ¿no? Pero mucho occidental, porque también, así como hay occidentales que van con la garra sobre la cosa, ha habido muchísimos trabajos de los occidentales en favor de derechos humanos, de promoción de las ideas, hay mucha gente muy libertaria que se metió y también, porque eso no sale, o sea, esto de la nada no sale. Y yo se los puedo decir, la tradición de pensamiento persa o iraní no era precisamente pro-democrática y pro-libertaria. O sea, cuando ustedes ven, por ejemplo, dónde va a venir ah, el movimiento eh, de, de la Revolución China, viene de Sun Yat-sen. Y Sun Yat-sen había andado por todo el mundo, había visto en los Estados Unidos. Cuando ustedes van a ver quién es Ho Chi Minh andaba montado en un barco por todo el mundo y paró en Francia. O sea, abrieron la mirada. Yo no soy
no estoy a favor del imperialismo de ningún tipo, pero nadie nos va a sacar de nuestro punto de que todos estos inventos, democracia, derechos humanos, son inventos occidentales. Eso en Oriente no existe, para nada. Entonces, eso es importante considerarlo y tenerlo en cuenta. Los intereses de Estados Unidos en Irán, pues el primero, el petróleo, ¿sí? Eh, ahí están, Irán tiene una de las más grandes reservas de petróleo del mundo. Por eso, para Estados Unidos y para la OTAN es tan grave la alianza entre China, Rusia e Irán, porque Rusia tiene uno de los yacimientos de gas más grandes, pero mientras puede contar con el petróleo iraní. Y los bloqueos a la compra de petróleo de Irán se caen en buena medida como en Rusia, porque China compra a unos grandes volúmenes. Entonces, no todos los países del mundo se alinean igualmente. Eh, es como algo que les voy a decir, ahorita que lo decían, que Trump le dice a Netanyahu, ¿quién es el, cómo es que dicen? ¿Quién es? Ese es, ay, es que se me acabó de ir la comparación, que dice contra Guayabo Maduro. ¿Cómo es que dice? De Toche contra Guayabo Maduro. ¿Quién es el Toche y quién es el Guayabo? O sea, es más lo que necesita Estados Unidos a Israel en este momento de lo que Israel necesita a Estados Unidos. Mm. Geoestrategia. Mis corazones, Israel tiene, ¿puedo decirles lo que yo veo? No, el coco para los cocos de Estados Unidos son Irán y China. Y para poder hacer pie y acercarse a eso, controlar Medio Oriente. Ahora, en este momento, por las circunstancias que se han dado en relación a los movimientos salafistas y yihadistas en el Medio Oriente, ni Egipto se movió a favor de Palestina, ni ninguno. O sea, el único, ha estado muy quieto, no es como era antes. Israel es además crítico en relación a Rusia. O sea, él le tiene que decir y él le tiene que hacer bulla, pero Israel tiene unos sistemas defensivos muy grandes. Israel crea armas. Israel en este es que el problema grande, él le tiene que decir, miren, mi corazón, no se queda, ya se quedó. Las franjas de Cisjordania están invadidas por los colonos judíos y ellos ya probaron. Eso es como cuando usted tiene un niñito de 4 o 5 años y el muchachito empieza a hacerle hacia el vaso. Y si usted ya lo dejó que lo tirara una vez, tenga por seguro que se lo tira la segunda. Es decir, está muy complicada la situación geopolítica. Ojalá no lo haga. Claro, lo tiene, pero son las dos cosas. Son las dos cosas. No, yo les digo una cosa. Israel se ha constituido en un aliado que en este momento es mucho más valioso para Estados Unidos que los aliados europeos. Europeos. O sea, en este momento es más importante para Estados Unidos el aliado que es Israel que el Reino Unido o que Francia. O sea, es un aliado muy importante. Entonces, y lo grave es que hay unos alineamientos bien importantes. Bueno, pero sigamos con esto. Ahí estuvo, o sea, en su momento era la Guerra Fría, ahí vemos los bloques, la
trascendencia para llegar a contener al comunismo. Entonces, Irán era un punto muy especial, muy importante para lograr digamos, esa intervención, ¿sí? Estados Unidos va entonces a apoyar a Mohammad Reza Pahlavi y lo considera originalmente como un aliado muy confiable en la región, además porque es un hombre muy exacto. Sí. ¿No? Ahora cuando quiera, tranquilo. Bueno, ya, ya vamos para allá. Espérenme que ya en esto llego y les muestro porque es más serio que la simple, ya van a ver, la opulencia es muy importante, pero hay muchas cosas de fuego. Em, Irán les sirve como un sitio para influir en términos de inteligencia en el Medio Oriente y muy especialmente en la Unión Soviética. Y el régimen del Shah permitió el ingreso de los asesores militares y técnicos estadounidenses para que trabajaran allí. Fuera de eso, el Shah compró grandes cantidades de armamento estadounidense y en ese momento Irán se convierte en uno de los más importantes aliados militares de Estados Unidos. Hay además empresas estadounidenses que van a participar en la creación de todo lo que van a ser los proyectos de infraestructura, de energía, de tecnología que se desarrollan en Irán en los años 60 y 70. Y el Medio Oriente, mire, yo no sé qué tanto lo he podido trabajar. Esto todo es en Irán, ¿no? Em, y así todo, no alcanza uno a terminar de dimensionar la trascendencia geoestratégica que tiene esta región. O sea, esta región es enorme. Ahora, para Occidente, después de haber perdido China en 1949, no quieren que les pase lo mismo en el Medio Oriente. ¿Qué tal el paisaje? Las amapolas contra las montañas. Y eh, vamos a ver que Estados Unidos, pues es un Estados Unidos muy diferente en ese momento. Es un Estados Unidos que viene de ganar la Segunda Guerra Mundial. Es un Estados Unidos que viene de ser el país que rescata al mundo, ¿no? De las garras de los nazis. Y el único que puede en este momento ponerle un freno al avance del comunismo ruso. Entonces, obra de una manera mucho más explícita y más abierta sobre la realidad. ¿Qué fue lo que pasó con el golpe de Estado? El 13 de agosto de 1953, el Shah firma el decreto y destituye a Mohammad Mossadegh y nombra al coronel Fasolat Sajendi como primer ministro. Eh, no, ese es el otro, el que se va para ese el papá. Él todavía no se va. O sea, acuérdense que él al principio le va a hacer oposición y después es que ya va a salir de escena. Luego va a nombrar como primer ministro al suegro de su hija, Shanaz Pahlavi, porque él pues no logra que el otro se adecue completamente a sus intereses. Mohammad Mossadegh arresta al coronel que le llevaba el documento de destitución y, digamos, lo hace retener. Ese coronel va a ser Nematollah Nasiri, quien va a ser el líder de la SAVAK. Es que una de las razones, mi niña, que vamos a ver con lo del chat,
No fue solo el lujo, porque el Irán estaba acostumbrado al lujo. Bueno, este se pasó. Fue la brutalidad, la crueldad, la violencia que ejercieron sobre la población. Entonces, ahí el Shah salió en átomos volando, no mentiras, no en átomos, en avión, se fue a Estados Unidos y después al Reino Unido. Y ese golpe de Estado, pues puso a la población en una situación de gran alerta y sintieron que el Shah los había traicionado. ¿Cómo era posible que el Shah trajera a los odiados extranjeros para sacar o pretendiera sacar a su primer ministro de esa manera? Las calles se llenaron de multitud de gentes que estaban protestando por la decisión del Shah y fue por eso que él se fue junto con su esposa y con su familia de Irán. Esta sí, esta es la primera vez que sale. Él sale en el 53 y después se va en el 79. Él después va a regresar y es cuando va, mejor dicho, más había valido que se quedara ya desde el principio, pero no. Es haber destituido a Mossadegh. eh, Darse cuenta de que ha empezado, exacto, de que ha empezado un proceso, pero sobre todo que haya movilizado al ejército para destituir al primer ministro y para frenar las reformas que se estaban ejecutando a favor del pueblo. Bien, cuando salió el Shah, yo ahora lo puse, ya lo mandé muy rápido, él lo primero que hizo fue ir a Irak, va a Bagdad, de Bagdad a Italia, en Italia se van a Roma, y mientras tanto, Allen Dulles, que era el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, se desplaza a Roma y allí coordinan toda la acción, todo lo que van a hacer contra Mossadegh y cómo lo van a destituir. Todo está planeado. ¿En qué sentido? Que el Shah no se puede quedar cuando las cosas se ponen feas, porque si lo toman a él rehén o a su familia, pues va a haber mucha complicación, que lo ideal es que salga de la nación. El 19 de agosto de 1953 ya, digamos, tienen claro todo lo que va a ser el plan de acción. Y vamos a encontrar, ¿sí? Ya no para volver, porque ya lo había intentado destituir, ¿no? Ya lo había destituido, Mossadegh había dado un golpe de Estado para dar un contragolpe. Pero ya esta vez la idea no era simplemente destituir a Mossadegh, sino borrar completamente toda posibilidad de gobierno parecido al de Mossadegh. Todo lo que va a pasar en este momento va a determinar un cambio histórico, un giro histórico muy importante en Irán. O sea, va a venir una década, la de 1960, la del 60 al 70. Esa década va a ser un recrudecimiento del autoritarismo, de la ley marcial. Se van a ampliar las brechas sociales, a crecer los índices de pobreza y se va a acabar todo atisbo de libertad política o libertad de expresión. Sí. Sí, ya para ese momento ha regresado. Sí, ya para la década del 60 el que está gobernando, el que gobierna es el Shah. Sí. Eh, bueno, eh,
Bueno, cuando el Cha vuelve, lo que se establece es una organización de inteligencia sumamente represora y va a expresarse el enfrentamiento como un enfrentamiento entre los dos bloques. Porque con Mossadegh, quienes están detrás de Mossadegh son muchos socialistas, muchos comunistas que se hacen con el control de las calles de Teherán y que están celebrando que, que, digamos, que el Shah se ha ido. Y en ese momento estaban, digamos, todo el ejército empezó a acordonar a los manifestantes por orden del Shah. Acuérdense que el ejército no obedece al primer ministro, sino al Shah. Y la madrugada del 19 de agosto le dieron orden a los agentes iraníes. Esto es 1953. Espérame un minuto, un minuto. No, no. Ay, denme un minutito, un minutito. Yo miro una cosa. Sí, ya en los años 60, 70. Denme un segundito, porque en agosto no, Mossadegh regresa en el 53 se da el golpe de Estado. O sea, lo que les conté ahorita del 60 es lo que se vivió en los años 60 a partir de este golpe de Estado. Pero el golpe de Estado se dio justamente el 19 de agosto de 1953. Es decir, el Chan no estuvo afuera mucho tiempo. Fue a darse, no, no, mucho menos. Eh, Mossadegh, eh, el Shah, a ver, un momento. El 13 de agosto de 1953, el Shah destituye a Mossadegh. Dame un segundito, yo miro aquí porque se me acabó de... Él se va, él inmediatamente se va a hablar con las agencias, con las agencias de inteligencia, y el Shah no se demora en volver. A Mossadegh no lo dejan mucho tiempo en el poder. Eh, el 19 de agosto, todos los agentes iraníes salen a la calle, van a todos digamos, salen a la calle, acordonan a las personas que están manifestándose porque están felices de que se fue el Shah, se van a los bares, se van a los cafés, a los bares no porque no habían bares, a los cafés, a todos los lugares, a la gente que estaba en los colegios, a los albañiles, a todos los traen obligados para que lancen vivas a favor del Shah. 1953. Sí, no, es que el Cha, es que, ¿cómo les digo? El Cha, sí, ya lo voy a mirar. No, a ver, sí, sí,
Mis corazones, perdón, les comento una cosa, ahorita se los mando, pero agosto de 1953, el primer ministro Mohammad Mossadegh es derrocado con ayuda de la CIA y del M-16. El Shah huye y brevemente y vuelve, o sea, no se demoró mucho rato. Y mientras el Shah está afuera, en Roma, el 19 de agosto se está celebrando que el Shah se ha ido y es en ese momento cuando sale el ejército, acordona a todos los que estaban allí rebelándose y empiezan a traer gente que grita a favor del Shah. Por la tarde, Fasolá Sahendi sale de su escondrijo, el Shah vuelve del exilio y Mohammad Mossadegh es encarcelado. Todo pasó ese mismo día para reemplazar a Mossadegh. 9 de agosto de 1953. Es que se hizo rapidito, rapidito. Ya eso estaba muy hablado, estaba muy acordado. Ellos no iban a dejar que Mossadegh tomara más fuerza. Esta foto es justamente del momento en que Mossadegh es apresado. Ujú. Bien. Ah, pues es que acuérdense que de pronto por la noche, no sé. Bien, ahora vamos a hablar de la relación entre el Shah, los comunistas y los Estados Unidos, que es otra parte importante. Bien, el Shah, apoyando las políticas que interesaban a los Estados Unidos, armó a la población kurda. Los kurdos se mueven entre las fronteras de Irán e Irak. Los kurdos no son una religión, son una nación, una etnia. Y ellos tienen una singularidad que es muy particular y es que usted siembra un kurdo aquí y de ahí se siente y pelea por ese aquí. Y si usted es si otro kurdo acá, ese kurdo se siente hacia allá y ese kurdo y el otro kurdo se pueden volver un desastre el uno al otro. ¿Sí? O sea, ha habido kurdos, por ejemplo, luchando contra Israel y ha habido kurdos luchando a favor de Israel. Eso, la concepción de los kurdos no es dada, ellos hacen la afiliación nacional. Y hay kurdos chiitas, y hay kurdos sunitas, y hay kurdos, claro. Bien, resulta que ellos quieren salir de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein es un líder de origen militar que le hace ojitos a Rusia. Ha llegado al poder a través de un acto terrible que ha sido el exterminio de toda la familia real del rey Faisal en Irak. Una monarquía que había sido, ah, que ya no. Esa es una muy buena, esa es una muy buena pregunta y ya te la respondo. Resulta que en el curso, mis niñas, resulta que en el curso de la Primera Guerra Mundial, los ingleses son quienes manejan el mapa de la política internacional y han identificado que Arabia Saudí es un territorio fundamental para bloquear a los alemanes. Y a la región de Arabia Saudí van a mandar a un hombre que es celebrísimo, que es Lawrence de Arabia. Y Lawrence va a establecer a Arabia, porque en ese momento no es saudí. Él entra en contacto con la familia saudí. Y estos era un jeque que tenía unos hijos
que fueron muy importantes para la resistencia británica a los alemanes, sobre todo para el trabajo que hacía Lawrence, que era bloquear o bombardear las líneas férreas. Durante el curso de la guerra, Lawrence hizo una serie de promesas a los saudíes que suponían una cierta independencia, la familia iba a tomar el poder y todavía lo tienen, y los ingleses iban a ser sus amigos. Eso no se cumple mucho, pero para 1921 los, los ingleses deciden usar las fichas saudíes en el tablero del Medio Oriente y van a tomar eh, a Hussein ibn Ali de la rama de los Hashemitas, que es la rama de Mahoma, y era hijo de Hussein, perdón, era hijo de uno, no, perdón, a Faisal primero, que es Faisal ibn Hussein, lo van a tomar y lo van a poner en el trono de Irak. Él era hijo del que acabo de leer, de Hussein ibn Ali. Y al hijo menor lo van a poner ahí en donde, en Jordania. Entonces, a través de esta dinastía que es completamente leal al Reino Unido, tienen el control de Arabia, Irak y Jordania. ¿Sí? Que Jordania es una creación que ellos hacen para, según ellos, solucionar el problema de Palestina. Ellos dicen que la mayor parte del territorio que le tenían que dar a la población que originalmente era de Palestina se lo dieron en Jordania. Y eso, bueno, ya lo otro es la creación del Estado de Israel, que es una creación muy complicada. La dinastía de Faisal se va a mantener hasta el 14 de julio de 1958, cuando el rey Faisal II, el príncipe Abdalá y el primer ministro Nuri al-Said son asesinados y se declara la República de Irak. Pero resulta que esta República de Irak la forma Abd al-Karim Qasim, pero surge un disenso, ese disenso lo protagoniza Saddam Hussein, y a Saddam Hussein y a su gente la patrocinan los rusos. Entonces, ¿por qué? Ajá. Mossadegh, que ya se fue. Este es el que entra. Pues Faisal era el origen de la dinastía de reyes en Irak. Esos faisales que mataron, ellos, el primero fue en 1921 y el último fue en 1958. A esos faisales les dan golpe de estado el movimiento nacionalista iraquí, pero a Irak le va a pasar parecido que a Irán. Es demasiado importante para demasiada gente. Entonces, por un lado está Estados Unidos, que está metido en Irán. Los rusos no pueden dejar que los Estados Unidos se queden con toda la torta. Entonces, los rusos se meten en Irak y patrocinan a Saddam Hussein. Entonces, es que esta torta se va a voltear. Para este momento, el Shah es el bloque capitalista y Saddam Hussein es el socialista, mientras les convenga a los Estados Unidos. Paremos ahí un ratico, porque después Saddam Hussein se va a dar vuelta y ya sabemos todo lo que hará Saddamcito
cuando en Irán se dé la revolución de los ayatolá, Estados Unidos va a patrocinar a Saddam Hussein para atacar a Irán en la guerra Irán-Irak. Es que esta es una